Muy buenas a todos, soy Eduardo Mediavilla, asesor técnico de CIP en Ecuador, y hoy vamos a hacer un ejemplo muy sencillo de unas columnas. Le vamos a introducir unas cargas en cabeza, vamos a analizar los diagramas de esfuerzos y también vamos a entender un poco el armado que nos propone CIPE para esas columnas. Muy bien, a pesar de que es un ejercicio muy fácil, no quisiera que se menosprecie por el hecho de ser fácil, porque vamos a aprender nuevas funciones que nos propone CIPECAD 2015. Le damos archivo nuevo. Le vamos a dar a el nombre, ponemos el nombre, práctica 1, le damos a examinar, lo guardamos en un sitio seguro. Aceptar. Le damos a obra vacía, aceptar. Muy bien, debemos de tener en cuenta que deben de estar tildadas o puestas las normativas del país en el cual estamos. Estamos en Ecuador y vamos a hacer unas columnas de hormigón, por lo tanto la ACI 31808 USA. Muy bien, continuamos. Hay un vídeo muy completo de 1 hora que yo grabé en el cual explicamos con detenimiento cada una de las opciones del botón por posición, que deben de ser configuradas por el usuario. Pero no lo explicaremos porque ya existe ese vídeo. Debemos de poner grado 60 Latinoamérica, eso sí debemos de poner. Datos de fundación, no olvidarnos de poner el mismo valor arriba y abajo del estudio de suelos, de la capacidad portante del mismo. Aceptar. Bien, le damos a dar a aceptar y el programa nos va a recordar automáticamente que no estamos colocando viento ni sismo, acciones horizontales, pero esto no lo vamos a utilizar de momento porque se va a enseñar en vídeos posteriores de edificios un poquito más complicados. Ahora solamente estamos analizando unas columnas y vamos a ver todo el desarrollo del programa. Aceptar. Estamos viendo que el programa nos trabaja con los códigos marcados, el ASCE7, bien, que son normativas norteamericanas y son, digamos, basadas en esas normativas. Le damos a aceptar. Muy bien, le vamos a dar a introducción, plantas, grupos, nuevas plantas, sueltas. Y bien, nos da la opción de ponerle el número de plantas que queramos, 3 o 6, lo que deseemos. Para este ejemplo solamente vamos a poner una planta. Y como solamente estamos editando columnas que tienen cargas en cabeza, que se van a introducir de manera prácticamente manual, no vamos a añadir cargas superficiales en los pisos de nuestro edificio, porque no va a tener ninguna losa, únicamente va a tener las columnas. Por lo tanto, le podemos poner 0 a la carga viva, a esta Q, y a la carga muerta 0 también. La altura 3 metros. Le damos a aceptar y podemos visualizar en editar plantas nuestro edificio. Podemos fundir la cota de cimentación. Le podemos poner -2, vemos que se nos está hundiendo en el terreno. Muy bien, le pongamos 0 porque no es el ejemplo que estamos dando. La altura también la podemos modificar desde este menú de editar plantas. Y bien, le dejamos 3. Aceptar. Salir. Vamos a hacer ahora algo muy sencillo, que es introducir, dándole a introducción, nuestra columna. Columnas, tabiques y arranques. Nueva columna. Bien, la referencia C1 la vemos ahí, pero la podemos cambiar, le podemos poner R1 o lo que queramos. C1 dejemos. Las dimensiones de la columna 0,3 por 0,5. Bien. Y ya vemos que nos cambia el dibujito para tenerlo referenciado. Es muy importante que sepamos que este programa CIPECAD nos permite calcular estructuras de acero. Por lo tanto, vamos a mostrar un pequeño ejemplo cómo se haría, ¿no? Repito, clicamos aquí, le damos aquí, clicamos sobre el IP80 y vemos que tenemos una amplia biblioteca de perfiles, bien, que podemos colocar. Perfil de canto cerrado, o podemos crear nuevos perfiles, pero eso ya lo haremos más adelante, bien. Solamente que sepamos que se puede hacer.
Volvamos a los inicios. Una columna de hormigón de 0.3 por 0.5, ¿de acuerdo? Con vinculación exterior, ¿qué significa? Que está vinculado directamente con el terreno, es decir, que esta columna va a terminar en una zapata que va a descansar sobre el terreno y por lo tanto la capacidad portante del terreno le va a afectar. No estamos hablando de un elemento que no le afecte la deformación de ese terreno. Es con vinculación exterior. Bien, le damos a aceptar una vez hemos definido la geometría de nuestra columna. Aceptar. Bien, esto es muy sencillo, la podemos dejar aquí en medio o la podemos desplazar un poco a una distancia que el programa nos va a pedir que le marquemos con exactitud, por ejemplo 4 metros. Bien, nos ha movido 4 metros la columna con respecto al centro. Si la queremos en el centro, solamente tenemos que darle nueva columna, marcarla en el centro. Bien, ahí la tenemos. Lo que quiero explicar a continuación es algo muy sencillo. Vamos a entrada de vigas, le damos a vista 3D del edificio, vemos la columna en 3D. Le podemos hacer que gire para verla con más detenimiento. Muy bien, aceptar. ¿Qué vamos a hacer a continuación? Quiero que hagamos algo muy sencillo pero que nos va a servir para entender cómo funciona CIPE. Le vamos a dar a calcular la obra sin cimentación, sin fundación, y el programa nos va a calcular esta columna teniendo en cuenta únicamente el peso propio. ¿Qué significa? Pues que si esa columna pesa X toneladas, con ese peso va a hacer el cálculo del armado. Sí, parece una tontería, pero es importante tener en cuenta el peso propio. Recuerdo, no hemos añadido cargas de sismo ni de viento, ni de cargas en cabeza, ni cargas superficiales. Bien, quiero que veamos un poco lo que nos arroja CIPE después de este pequeño cálculo un poco absurdo, pero que es necesario que lo hagamos. Nos vamos a resultados. Le vamos a dar a envolventes y vamos a ver los esfuerzos en la columna y tabiques. Clicamos sobre la columna y vemos, por ejemplo, que en la hipótesis de peso propio, que es la única que va a trabajar porque no hemos añadido cargas permanentes ni cargas de uso, le ponemos el axil y a medida que vamos bajando, vamos viendo cómo nuestro axil va aumentando hasta el punto de llegar a 1.13 toneladas. Estamos hablando del peso propio, es decir, lo que pesa esta columna. Podemos decir que está pesando 1 tonelada con 13. Muy bien, esos son los esfuerzos. ¿De acuerdo? Entonces le vamos a dar, bueno, podemos ver que el momento en X es absolutamente cero, momento en Y es cero, por lo que estamos diciendo. Solamente hay axil, es una carga vertical producida por el peso propio. Salimos, terminar. Muy bien, le podemos ver un poco el armado que ha propuesto CIPE, que debe de ser el mínimo. Columnas, editar, clicamos sobre la columna, estamos viendo un armado pues pequeño. Estamos hablando de en las esquinas 4 redondos del 16, en las caras 2 redondos del 12 y en la otra cara 6 del 10. Bueno, es un armado pues eso, ridículo para una columna que normalmente están acostumbradas a soportar muchas toneladas. Vemos que los factores de aprovechamiento aquí abajo están muy bajos, 0.6. Veamos que es una ridiculez. Debería de estar más o menos a el 80%, 90% para que esta estructura esté, digamos, trabajando. Le doy a comprobaciones y vemos que cumple absolutamente todo. Bien, las disposiciones relativas de armaduras, armadura máxima y mínima. Bien, está, digamos, cumpliendo la armadura mínima. ¿Por qué? Pues porque para considerarse hormigón armado debe tener una armadura mínima, unas cuantías mínimas por sección de columna. Bien, estado límite de agotamiento frente a solicitaciones normales, lo podemos estudiar.
podemos ver que existen un montón de informaciones derivadas del cálculo. Ver listado completo, pues ya lo vemos completo. Incluso lo podemos exportar a PDF, lo podemos imprimir o lo que queramos. Bien, ahí está. Luego explicaré otras maneras de obtener este listado. Bien, ¿qué más? Que no se me olvide nada. Sí, podemos ver la obra en 3D. Bien, ahí la tenemos. Es un ejemplo, un ejemplo gráfico de cómo van colocados esos estribos, pero recomiendo que lo veamos a partir del despiece. Plano de despiece de armados del pilar seleccionado. Ahí tenemos el plano de despiece con la planilla de hierros aquí al lado. Vemos el esquema, el cuadro de la columna con los diámetros. En las caras vemos que tenemos diámetro 16. Debemos de ir interpretando las posiciones. Posición 1, posición 2, posición, etc. Tenemos el diámetro de cada posición. Bien, la longitud de ese hierro o ese redondo y los centímetros totales de la suma de todas esas piezas. Es decir, obtenemos una planilla de hierros completísima. Muy bien, le vamos a dar a terminar, porque ya hemos visto lo que teníamos que ver. Ahora, como esto es muy fácil, vamos a introducir nuevas columnas dándole a la pestaña entrada de columnas. Por ejemplo, vamos a introducir una nueva columna a una distancia de... Nos preguntas que ya hemos calculado anteriormente, pero vamos a perder el cálculo si introducimos una nueva columna. No nos importa porque vamos a calcular nuevamente cuando tengamos el resto de columnas. Le damos a continuar. Muy bien, la columna empieza la referencia C3, pero bueno, vamos a ponerle C2 para ir un poco en orden y respetar la numeración. Vemos que la dimensión es la misma que la anterior. Sí, aceptar. Nos vamos a alejar un poco con el botón, con la rueda del mouse y le vamos a clicar al lado. Zipi nos va a preguntar a qué distancia queremos esa columna de eje a eje. 4 metros. Muy bien. Justo al lado le vamos a poner otra. A 4 metros. Y más arriba le vamos a poner a una distancia de 3 metros una nueva columna. Vemos cómo va numerando. Aquí se nos escapó el C2. Debería de ser C1, pero bueno. Continuamos. Debemos de saber de que también podemos cambiar las referencias. Por ejemplo, clicándole aquí le ponemos C0, numerar consecutivamente, aceptar. C1, C2, C3, C4, C5, C6. Muy bien. Pues ahora sí que le vamos a poner un poquito de carga a estas columnas que no están trabajando y por lo tanto les vamos a hacer a trabajar un poquito. Vamos a darle al botón de cargas en cabeza y vamos a seleccionar la columna C1. Bien, ¿qué queremos? Le vamos a introducir, por ejemplo, una carga horizontal en cabeza, pero debemos de saber de que Zipi nos permite introducirle cargas directamente, como pueden ser los axiales, en esta letra N, los momentos en X, los momentos en Y, los cortantes en X, cortantes en Y y los que hacen torsión. Podemos visualizar estos ejemplos que recomiendo que los veamos antes de introducir ningún valor en estas tablas. Se entienden con total claridad. No creo que haya que explicar nada, pero bueno, vemos que el momento en X gira alrededor del eje Y, momento en Y gira alrededor del eje X, porque está en el plano Y, el cortante en X está en la dirección de la X y el cortante en Y está en la dirección del eje Y, como es obvio. Entonces vamos a ponerle una carga en el eje X horizontal.
esta que vemos aquí. Y le vamos a poner en la hipótesis de sobrecarga de uso, considerando que pueda ser una carga de, por ejemplo, sería el tránsito de personas, el tránsito de vehículos. Esos son cargas de uso que define la normativa. La carga permanente puede ser el solado, elementos como el mobiliario, instalaciones. El peso propio, estaríamos hablando del peso propio de la columna, como antes hemos comentado. Bien, le vamos a poner, estamos en toneladas, pongámosle una tonelada, una simple tonelada. No necesitamos más para entender cómo funciona esto. Muy bien, le damos a aceptar y ya tenemos la carga introducida en nuestra columna. Ahora queremos copiar esa carga al resto de columnas. Le damos a copiar, le damos a seleccionar, copiamos las cargas en cabeza y le damos a asignar. Seleccionamos y le damos botón derecho del mouse. Sí, muy bien, copiamos las cargas en cabeza y terminar. Vamos a ver si nos las ha copiado correctamente. Clicamos sobre aquí, vemos que la ha copiado perfectamente. Clicamos en esta, están todas correctamente copiadas. Le damos a aceptar. Ahora le damos a la pestaña entrada de vigas. Y lo que vamos a hacer es calcular la obra sin dimensionar fundación, porque todavía no hemos introducido ningún elemento como una zapata o un plinto. Esperamos el rato que CIPECAT tarda en obtener las armaduras. Y bien, ya obtuvo las armaduras. Entonces vamos a proceder de la misma manera que antes. Nos vamos a resultados y podemos ver, por ejemplo, en envolventes, vamos a ver los esfuerzos de una cualquiera. Todas tienen las mismas cargas, por lo tanto los diagramas de esfuerzos se van a corresponder de manera igual. Vemos el axil, esto no cambia porque es el peso propio, 1,13 toneladas, bien. Vamos a ver ahora el cortante en X, ¿cuánto está? Cortante en X, un momento, déjenme revisar si está bien introducida la carga. Entrada de columnas, está introducida, le dimos a calcular, resultados, envolventes, esfuerzos. Bien, ya estamos aquí de nuevo. Bien, ya sé por qué no aparece el cortante, porque estamos en la hipótesis de peso propio. Tenemos que marcar sobrecarga de uso. Muy bien, esto no se nos olvide. Tenemos aquí las hipótesis y debemos de marcar cada una de ellas. Muy bien, ha sido un pequeño lapsus, pero no importa. Ya sabemos que el cortante es 1 tonelada, ¿de acuerdo? Porque le hemos introducido 1 tonelada. Y ahora vamos a ver el momento. Por ejemplo, el momento en X, podemos ver que en el extremo es de 3 toneladas metro. ¿Por qué? Porque un momento, por definición, es la longitud por la fuerza, o al revés. Entonces, como tenemos 1 tonelada en el extremo multiplicado por 3 metros de la columna, el momento torsor en la base de la columna será de 3 toneladas por metro. Bien, repito que debemos de tildar la hipótesis en la que hayamos introducido ese esfuerzo, porque siempre debemos de saber que cuando introducimos un esfuerzo tenemos que introducirlo en la hipótesis adecuada. No podemos introducirle, por ejemplo, en peso propio un momento derivado de una fuerza de carga permanente. Eso sería incorrecto. Debemos de clasificar estas cargas para que sean aplicados los coeficientes de seguridad adecuados y definidos por la normativa. Entonces le damos a terminar y ya hemos visto un poco los esfuerzos. Hemos visto que hay un momento en el eje X y hay un cortante de 1 tonelada.
El momento en el eje X es de 3 toneladas metro y el cortante de 1 tonelada. Esos serían los diagramas de esfuerzos. Vamos a ver ahora los desplazamientos máximos de pilares. Le clicamos sobre la columna, vemos que a la cota 3 metros tenemos un desplazamiento en el eje X, porque es donde tenemos la acción horizontal, 3.36. Bien, estamos hablando de milímetros. Eso es el desplazamiento en milímetros que sufre esta columna ocasionado por la carga que le hemos introducido. En el eje Y es de 0 porque no hemos introducido ninguna carga, y en el eje Z, obviamente el eje Z es el vertical, entonces la columna por un esfuerzo horizontal no va a crecer en altura. Cerrar. Vemos que todo es coherente y correcto. Le podemos dar ahora a analizar la deformada. Estamos en la pestaña deformada, compañeros, aquí abajo. Le vamos a dar a la sobrecarga de uso, que no se nos olvide, no nos pase como antes, que estábamos analizando el peso propio y no aparecía ningún esfuerzo y nos estábamos volviendo locos, pero si le damos a sobrecarga de uso, vemos que se nos está girando porque está trabajando la columna. Bien, estamos en la hipótesis. También se puede poner una combinación de esfuerzos para analizar la deformada, pero vamos a analizarle solamente la sobrecarga de uso. Podemos ampliarle el factor a 200 y le vamos a dar animación. Vemos cómo se nos mueven esas columnas debido al esfuerzo horizontal que le estamos aplicando. Muy bien. Esto nos sirve para interpretar muchas cosas. Por ejemplo, en una nave industrial que hagamos con el programa Cipe 3D, también existe esta opción de analizar la deformada y nos puede ayudar a interpretar sobre todo cuestiones como dónde colocar una cruz, dónde colocar un refuerzo, dónde aplicar una viga de mayor canto, más grande. En definitiva, vemos cómo se deforma y a partir de esa deformación es como un diagnóstico médico. Analizamos el edificio por donde está padeciendo y le reforzamos en los puntos donde debe de haber ese refuerzo. Bien, esto sería el análisis. Nos vamos a otra pestaña, resultados, y bueno, exactamente igual lo que he comentado, ¿no? Le damos a columnas, tabiques, editar. Seleccionamos cualquier columna y vemos el armado. Como he explicado antes, ahora sí la columna está trabajando a un porcentaje aceptable. En cortante todavía puede soportar mucho más de esfuerzo cortante, pero de momento ya está casi al límite, está trabajando al 71,2%. Le queda un 29 aproximadamente por ciento por aprovechar, pero ya es aceptable el valor. Ya no estamos hablando de un 0.6, si no recuerdo mal, de aprovechamiento. Ya estamos hablando de un aprovechamiento de ese esfuerzo, de esa columna. Bueno, también podemos ver la combinación a la cual se produce ese aprovechamiento. Estamos hablando de la combinación, una combinación bastante desfavorable. Como vemos, los coeficientes multiplicando las cargas. Ahora voy a explicar de dónde salen esos coeficientes. Bien, podemos editar las longitudes de anclaje y solape. Bueno, esto no recomiendo que lo hagamos porque ya viene definido por el botón por posición, que ya hay un vídeo para ello. Aquí tenemos las medidas, 4 diámetros de 16, bien, como antes, pero ahora sí que está trabajando. Y bien, le damos a comprobación, vemos las comprobaciones, vemos que está cumpliendo todo, no vemos ningún problema, podemos ver el listado. Bien, que no se me olvide nada y podemos salir. Bien, esos listados los podemos obtener en listados de obra. Dándole al listado de obra, pues esas distorsiones o cuantías de obra o cualquier cosa de la obra la podemos obtener mediante ese botón. Distorsiones de columnas, por ejemplo. ¿Qué debemos de entender de aquí?
Pues el desplome máximo de columnas o pilares, esto es lo que se conoce como la deriva, que es la relación entre la altura y la h. Bien, perdón, la altura y la h no. Es una fórmula, en realidad, es una fórmula que determinan las normativas y que te obligan a estar dentro de ese parámetro. Entonces, ¿qué ocurre? Pues que si estás superior al valor de 0.02, si no me equivoco bien, entonces estarías superando el valor de la normativa y el cálculo no sería correcto. Deberíamos de reeditar esa columna para obtener una deriva menor. Pero en este caso la deriva está cumpliendo sobradamente. Si comparamos este valor con el de 0.02, si no me equivoco, de la normativa NEC. De acuerdo, continuamos. Ya vemos cómo hay que analizar el tema de las columnas, cómo obtener los listados. ¿Qué más? Sí, vamos a verlo en 3D. Aquí lo podemos ver en 3D. Nuestra obra para ver si estamos de acuerdo con lo que estamos haciendo. Y podemos, como le hemos dado ya a calcular, podemos obtener los planos de la obra. Ahora sí, vamos a darle a planos de la obra y, por ejemplo, vamos a hacerle despiece de columnas, sí, aceptar. Esto es muy importante, configurar las plumas y textos, ¿no? Tenemos que hacer algunas pruebas. Primero, comprobar que los tamaños de las plumas sean adecuados. Yo recomiendo tocar un poco eso en función de nuestras necesidades, y cuando ya lo tengamos configurado le damos a aceptar. Ponemos DWG y otro plano de despiece. Ahora vamos a por el cuadro de columnas. Plumas y textos, lo mismo. Para definir bien los planos le damos a aceptar, DWG, y ahora démosle a aceptar. Así, con esta rapidez nos ha dado los planos de la obra. Muy bien, CipeCAD ya ha generado los planos. Vamos a abrir para que se vea bien, detalle de los dibujos, y aquí pueden apreciarse la planilla de hierros completamente definida con los kilos totales dependiendo del diámetro. Eso nos sirve mucho para los presupuestos. También está marcado por posiciones de acero, como pueden ser las marcas de clase. Está todo definido para que un maestro de obra pueda ir a la obra con estos planos y ejecutar nuestra obra. Bien, como ya he dicho antes, se puede editar el tamaño de estas letras. Muy bien, vamos a demostrar cómo se obtienen estos planos a través de AutoCAD. Imprimir todos en un único archivo. Le vamos a llamar práctica 1. Y bueno, si no queremos que nos lo abra con AutoCAD directamente, le damos a destildar esta opción. Lo guardan en el escritorio, le damos a aceptar. Podemos irnos al escritorio ya y vemos aquí el archivo de AutoCAD. Muy bien, yo lo que hago, me voy a AutoCAD y lo abro desde ahí. Archivo, abrir, práctica 1, y aquí lo tenemos. Es lo que deseamos, es para lo que hemos comprado Cipe, para obtener estos planos de obra junto con la memoria. Entonces vamos a apreciar la calidad, se entiende perfectamente, están diferenciados los tipos de hierro y reflejados en la planilla. Y bueno, voy a explicar un pequeño truco para aquellos que tengan problema con la impresión de tipo de letra CipeText. Estamos hablando de que esto es CipeText. Lo podemos ver aquí cuando le damos a propiedades, habiéndole clicado al texto. Algunas impresoras tienen problemas y imprimen con un tono, digamos, grisáceo. Entonces, para esas personas que tienen ese problema, le vamos a dar la solución. Tenemos que poner Fi
como suena, FI espacio, le vamos a dar a texto, vamos a añadir a la lista, seleccionamos y aplicar. Nos alejamos con el mouse, seleccionamos y le damos a Enter. Muy importante darle a Enter una vez seleccionamos. Nos volvemos a acercar con la rueda del mouse, le damos botón derecho, propiedades, y ya vemos el estilo de texto Ciptext. Lo cambiamos por estándar. Se nos acaba de cambiar automáticamente todo el documento por estándar y ya no tendremos el problema de la impresión. Eso por un lado. Para aquellas personas que no han configurado el botón por posición y les sale los armados en pulgadas, yo les diría que configuren el botón por posición, pero si por lo que sea, por tiempo o por cualquier cosa no han configurado todavía, les voy a enseñar un pequeño truco para cambiar las pulgadas de golpe por diámetros métricos. Tenemos que escribir find, F-I-N-D, enter, y le vamos a dar a buscar. Por ejemplo, le ponemos 6, bueno, una pulgada que lo querramos sustituir por algún valor, como por ejemplo 25 milímetros, ¿no? Creo que se corresponde. Entonces, esto sería darle a buscar, te buscaría cuántas pulgadas tienes y te lo cambiaría automáticamente por el valor de diámetro métrico. Bien, esto es todo lo que quería explicar hasta ahora en este vídeo y nos vemos en el siguiente. Muchas gracias.